Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la comunidad que sigue esta página que se llama Bioquímica y Biología Molecular. Como saben, hemos intentado transmitir cada martes desde hace ya 2 años seminarios web relacionados con áreas químico-biológicas y de la salud. Durante pandemia tuvimos contenidos muy interesantes relacionados con la COVID-19 y bueno, en general pues hemos incursionado en diferentes áreas de las ciencias biológicas. Además, hemos tenido entrevistas con algunos colegas que se dedican a la comunicación de la ciencia y también hemos tenido mesas redondas de temas relativamente recientes y de novedad. El día de hoy vamos a tener un webinar bastante interesante impartido por uno de nuestros amigos y colaboradores. Él es Aldrin. Les voy a platicar un poquito de él. Aldrin, muchas gracias por aceptar la invitación. Procedo a presentarte. Aldrin estudió la ingeniería bioquímica con especialidad en biotecnología por el Instituto Tecnológico de Mérida. Ahí es justamente donde nos conocimos, en el programa de clubes de ciencia por ahí del 2016. Posteriormente hizo la maestría en ciencias con la especialidad en biología marina por el CIMBESTAB de Mérida. Hizo estancias de investigación en el Laboratorio de Fitoquímica y Microbiología en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife, España. Actualmente estudia el doctorado en educación por el ICPC de Campeche. Ha recibido premios importantes como el Premio Alonso Fernández como mejor tesis de maestría del Departamento de Recursos del Mar 2021 por el CIMBESTAB, el Premio Estatal de la Juventud 2023, logro académico del Estado de Campeche, el Premio por la Práctica Innovadora Educativa en tiempos de la COVID-19 por la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y tiene acreditación internacional como asesor estudiantil para Expociencias Chile 2024. Ha participado como instructor en Clubes de Ciencia México y Clubes de Ciencia Perú. Ahí también coincidimos y tiene su línea de investigación actualmente es la biotecnología agropecuaria. Entonces, a la corta edad de Aldrin, bueno, pues tiene bastantes cosas interesantes que compartir. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de productos naturales. Muchas gracias, amigo, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y no, gracias a ti por permitirme en este espacio poder compartir de lo que hemos hecho y sobre todo, como tú mencionaste, fuiste mi instructor en Clubes de Ciencia 2016, hemos colaborado en algunos proyectos y este año, justamente estuvimos como instructores en Clubes de Ciencia Perú. Entonces, vengo a platicar un poco sobre lo que hemos hecho, lo que he hecho. Espero que les guste Perfecto. el tema. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Aldrin. Proyecto tu presentación y estoy por aquí para lo que necesites. Los dejo con Aldrin. Hola a todos los que nos siguen. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca del potencial biotecnológico de los productos naturales. Eh, Brevemente les comento, vamos a hablar sobre la clasificación de la biotecnología, sobre el uso de los productos naturales, ver su definición y luego nos vamos a enfocar un poco más en qué metodologías se siguen para poder extraerlos y sobre todo en la parte que yo he trabajado más, que es en la farmacéutica. Entonces al final les voy a mostrar 3 ejemplos de lo que parte de los proyectos que he hecho con biotecnología. Bueno, primero, para los que no conocen el tema o la definición, la biotecnología es la aplicación donde utilizamos organismos, partes de ellos o sus derivados para crear o modificar servicios que nos permitan desarrollar pues procesos o productos de interés social. Tenemos como en la agricultura, ganadería, alimentación, salud y ambiental. Es importante mencionar que la biotecnología ha existido desde hace 6.000 años, desde los egipcios, desde todas las civilizaciones que utilizaban para producir vino, para producir queso, la domesticación de los animales en la acuicultura, en la ganadería. Eso ya era la biotecnología. Nada más que ahora
ya tenemos la definición exacta y sobre todo cómo poder tener mejores beneficios o cómo potenciar parte de sus productos. Ok, primero quiero mostrarles la clasificación de la biotecnología según Dumontel 2012. Tenemos la biotecnología animal, donde se ha buscado crear especies de animales que tengan ciertos beneficios. Modificación genética, clonaciones, tenemos el ejemplo de la oveja Dolly en los años 90-2000. Luego tenemos la biotecnología marina, donde utiliza todos los organismos, flora, fauna del océano. La biotecnología vegetal y agrícola, que utiliza utiliza bien todas las plantas o también cómo mejorar servicios en la agricultura. Luego tenemos la biotecnología alimentaria. Actualmente está de moda que ustedes escuchen los organismos genéticamente modificados o híbridos de productos o de cosechas de cultivos del maíz, de otros cítricos, etcétera. Tenemos la biotecnología ambiental, donde mayormente se hace bioremediación, buscar qué podemos hacer para mejorar la calidad del agua, del suelo, del aire, utilizando organismos, bacterias, etcétera, o parte de bioindicadores. Y entre la clasificación también tenemos la biotecnología microbiana y enzimática, donde utilizamos bacterias, hongos para poder extraer sus compuestos naturales, buscar enzimas. Ejemplo, la ADN polimerasa que se utiliza para las reacciones de PCR, pues el que se utiliza actualmente, no sé si ha cambiado, viene de un organismo marino, del fondo marino, donde justamente hay parte de erupciones hidrotermales o hidrotérmicas, donde las temperaturas alcanzan 70, 120 grados. Entonces, esa es una aplicación actual de un organismo marino. Y por último, la biotecnología en farmacéutica, los descubrimientos o extracciones de compuestos para utilizar en antibióticos, antifúngicos, las vacunas, no solamente en los humanos, sino también en los animales. Entonces, aunque está la definición o la clasificación en estas 7, también puede haber una mezcla de ambos. Inclusive actualmente algunos clasifican que ya entra la bioinformática como parte de la biotecnología, donde se utilizan o se crean péptidos sintéticos u otros compuestos sintéticos para poder utilizarlos con aplicación farmacológica o vegetal o ambiental, etcétera. No lo puse en la clasificación, pero también ya algunos autores empiezan a meter la bioinformática como parte de la biotecnología. Bueno, ahora que sabemos qué es la biotecnología y su clasificación, vamos a hablar de los productos naturales. Los productos naturales son compuestos químicos que producen los organismos vivos. Algunos mencionan que son parte del metabolismo primario como las biomoléculas, aquí como la parte de las proteínas o péptidos, o metabolismo secundario, que también voy a hablar más adelante y me voy a enfocar más al metabolismo secundario. Entonces aquí para recordar un poco, para mencionar qué son los productos naturales. Bueno, ya que tenemos la biotecnología más los productos naturales, vamos a empezar con parte de la aplicación que se utiliza hoy en día. Recordar que México es un país megadiverso con un litoral enorme de mares, de playas, cual tiene muchos residuos pesqueros. Dentro de estos, son muy pocas las empresas que se utilizan o tratan de darle un valor agregado al su producto pesquero. Inclusive son muy pocas las instituciones que harían como que un convenio con instituciones pesqueras. Ejemplos de la utilización de estos residuos es que se pueden extraer pectinas que son utilizados como espesantes, proteínas, quitina en la parte farmacéutica, enzimas para poder hacer reacciones que sean más saludables o más verdes con el ambiente.
Y sobre todo también se ha hecho harina de pescado de estos productos para utilizarlo en la ganadería como parte de alimento o para poder darles vitaminas o proteínas que se pueden extraer de los residuos pesqueros. Luego, tenemos los residuos agrícolas, donde están los cítricos y parte de la producción del coco. En el caso de la península de Yucatán, que es donde yo vivo, existe muchos residuos agrícolas, ya que esta parte es productora de hortalizas o de cítricos. Mayormente son utilizados debido a los fenoles que se pueden extraer de las cáscaras, como antimicrobianos, antioxidantes. Inclusive he visto proyectos donde han formulados como productos de limpieza utilizando estos residuos de las cáscaras. El coco. El coco se ha utilizado para fibras, para hacer parte de compuestos que utilicen fibras textiles. Sin embargo, también tiene algunos compuestos que pueden ser utilizados como antioxidantes o antimicrobianos. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Debido a que es un material complejo que tiene mucha lignina y polisacáridos que son difíciles de poder romper, se utilizan ácidos o bases. Entonces, aquí es cuando entra la unión de lo que les mencioné de residuos pesqueros que tienen enzimas. Entonces, lo que se ha hecho actualmente es buscar productos donde podamos extraer enzimas para hacer esas rupturas de enlaces complejos que puedan tener y ya no utilizar tanto ácidos o bases, que es lo mismo que se utiliza aquí en los residuos pesqueros. Mayormente se utilizan ácidos bases para poder romper las estructuras complejas que puedan tener. Bueno, y también algo que está de moda aquí en el Caribe, en el Golfo de México, es el sargazo. El sargazo actualmente es parte de mucha importancia para descubrir utilizaciones reales. De hecho, creo que hubo un concurso de Bancomer, del banco con otras instituciones como la UNAM, donde pusieron concursos a instituciones o al público en general para buscar utilización del residuo. Y el mejor proyecto, pues iba a tener parte del dinero o el apoyo para realizar la investigación. Actualmente también se utiliza como biofertilizante el sargazo y parte de los residuos agrícolas. Ok, y acá hablamos un poco de los residuos y qué se ha hecho. Me voy a enfocar más a la parte del metabolismo secundario. El metabolismo secundario cumple funciones no esenciales, es decir, que si no se produce, el cuerpo no deja, o la célula más bien, no deja de trabajar. La célula sigue con su vida, sigue con su producción, reproducción, para que el organismo se pueda mantener. Pero, ¿qué funciones tienen en el organismo? Sirven como protectores frente a depredadores, frente a patógenos, estrés ambiental, atracción de insectos, de sus comidas, coloración y camuflaje, como se puede observar. En el caso del pulpo, la tinta lo utiliza para camuflaje y poder escapar. Lo menciono porque voy a hablar más adelante del proyecto que he trabajado. Y en los organismos, recordar que los escarabajos también tienen polisacáridos, pero viene una unión igual de la melanina que le da coloración. Igual la melanina se ha utilizado actualmente en investigación, que es parte de lo que voy a hablar en la combinación más adelante de los trabajos que he realizado. Bueno, ¿qué es importante en estos compuestos secundarios? Que existen compuestos bioactivos. Alrededor del 60-80% de la población mundial hemos confiado en métodos tradicionales para poder curarnos, sobre todo en la herbolaria mexicana. ¿Quién no? Su abuelita, su abuelo les dijo, tengo algún dolor de estómago, tengo alguna gripa, alguna calentura, baja esas hojas de los árboles, prepárate un té, tómalo, que te va a ayudar a mejorar. Entonces, los abuelos confiaban mucho en la herbolaria mexicana o en productos, por ejemplo, en los cítricos, la cáscara.
poner la cáscara a hervir, preparar una mezcla con hojas, con miel, con ajo y tomarnos esa mezcla del compuesto. Pues efectivamente, los abuelos ya hacían biotecnología y ya extraían compuestos bioactivos. Que no lo sabían o no lo saben, bueno, es otra cosa. Pero el día de hoy vamos a ver cómo los abuelos ya utilizaban la biotecnología para extraer compuestos bioactivos. Desde que nosotros poníamos a hervir los compuestos, esas temperaturas ya extraían compuestos. Actualmente tenemos, entre los muchos problemas médicos, dos de importancia. Los reactivos de especie de oxígeno, o ROS en inglés, que son los radicales libres que se forman en el cuerpo de manera natural, cuando comemos unas carnitas asadas, cuando respiramos partes del humo de los coches, cuando los cuerpos dentro del cuerpo suceden reacciones bioquímicas, también se producen de manera natural. Pero el cuerpo tiene un sistema para protegernos de eso, pero a veces no es suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Lleva a cáncer, lleva a diabetes o envejecimiento prematuro. Del otro lado, tenemos la resistencia antimicrobiana, donde tenemos estas bacterias que son de interés médico y que podemos recordarlos por medio de estas siglas: escape, Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Actinobacter, Pseudomonas y Enterobacter. Estas 6 bacterias se dice que para el año 2050 van a tener resistencia a casi todos los antibióticos que nosotros tenemos actualmente. Podemos recordar que la penicilina, que fue descubierta en los años 60, actualmente ya quedó obsoleta en casi toda la población o para poder combatir las bacterias. Entonces, se estima que eso pase para el 2050 con estas 6 bacterias. Es por eso que los compuestos bioactivos están ahorita como que de moda para poder extraerlos de los productos naturales. Ok, el metabolismo secundario. Aquí les muestro un ejemplo de la ruta metabólica o producción en las plantas, como el metabolismo primario por medio de la fotosíntesis, el CO2 y el sol, pues producen la glucosa, lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos. El metabolismo secundario, como podemos observar en este color azul, por ejemplo, de las uvas obtenemos taninos cuando tomamos el vino. Tenemos xantófilas, carotenos, de todas las frutas que puedan tener coloración entre anaranjado, rojo, y así hay otros compuestos naturales. Ok, les muestro rápidamente esta tabla. Es de un estudio del año 2022, donde hicieron un análisis de todos los productos naturales que han estudiado en el mundo. Esta solamente es una tabla de 30 páginas, donde muestra algunas bases de datos y productos naturales de plantas, estructuras de bacterias, de drogas de organismos marinos, toxinas, metabolitos, hongos, etcétera. Y cuántas estructuras químicas han sido reportadas. Bueno, seguimos con los ejemplos. Plantas. Vamos a hablar primero de las plantas. Veamos que tenemos el jengibre. Abuelos les habrán dicho, prepárate una mezcla donde pones a hervir agua, le pones jengibre, le pones ajo, le pones hojas de limón, le pones miel y luego te lo tomas. Efectivamente, parte del calor puede extraer compuestos y aquí tenemos algunos que son los compuestos activos. Y cuando nosotros tomamos cápsulas de plantas o de antioxidantes, los compuestos activos se mencionan o van a aparecer en esta forma, las estructuras químicas. Aquí tenemos
otros ejemplos de otras plantas que han sido estudiadas, las moléculas que han sido descritas, estructura química y parte encontrado en el... Luego tenemos de los hongos. Aquí solamente mencioné dos, pero hay más posibles y que nos dan también hongos venenosos. Un ejemplo, tenemos este hongo como neurotóxica. O investigar contra alguna enfermedad o algún patógeno. Luego tenemos compuestos bioactivos marinos. Mayormente se debe a los omegas 3 que hemos escuchado que nos recomiendan mucho del pescado, del salmón. Y esto se debe a que las estructuras químicas el cuerpo no lo puede sintetizar naturalmente debido a que son otras rutas metabólicas. Entonces, cuando nosotros lo consumimos, como son análogos de algún medicamento, de algún compuesto que pueda ser beneficioso para nosotros, el cuerpo lo aprovecha. Aquí hay otros ejemplos de compuestos extraídos del salmón, de la sardina, de microalgas que nos sirven como antioxidantes, regulan la presión sanguínea, mejoran el sistema nervioso. Otros compuestos que tenemos de las algas rojas y pardas, bueno, tenemos el alginato, tenemos el agar, la carragenina, que se ha utilizado para los famosos agares de las pruebas microbiológicas. También se utiliza para, aquí tenemos el ejemplo de odontología. También se utiliza para hacer gelatina, ya que es espesante. O actualmente que se está sustituyendo parte de los carbohidratos del polisacárido, como el almidón en los jamones, por carragenina, que le da una textura similar al jamón, pero que contiene algunas vitaminas que vienen pegados a ellos o aminoácidos, entonces le da más beneficio que solamente comer el almidón que viene en la mezcla de los jamones. Esto en la parte alimentaria, en la parte médica y en la parte pues, de las pruebas de microbiología que se utilizan. Igual tenemos pues la estructura de la quitina, como había mencionado al inicio, de cangrejos, de langostas, etc. Luego tenemos las microalgas, que tienen betacarotenos, tienen vitaminas y otros compuestos benéficos para el ser humano, o que inclusive en experimentos se ha descubierto que tiene actividad antimicrobiana. Aquí les va un ejemplo de esta revista en el 2020, donde la espirulina, que es una microalga de agua dulce que nosotros quizás compramos las pastillas para tomar como parte de suplementos, hicieron un experimento donde al pez cebra le causaron daño en su cola en la fase larvaria y en la fase adulta, y le pusieron espirulina en su medio. Dio como resultado que la espirulina, debido a la pectina, era un promotor para la regeneración de su cola y que le ayudaba. Aquí les dejo el nombre de la revista por si luego quieren revisar con más calma esta investigación, ya que no voy a ahondar demasiado debido al tiempo y por todo lo que tenemos que hablar. Pero aquí les dejo el nombre de la revista, el año, para que los que les interese vean cómo la biotecnología, donde utilizan organismos como los peces. En el caso de los peces, el pez cebra es el modelo para estudios farmacológicos o de contaminación. Por ejemplo, que le pongan, no sé, hidrocarburos para ver qué puede pasar. Entonces el pez cebra viene siendo como el organismo que se utiliza en los experimentos en la parte de biotecnología marina. Igual, bacterias marinas. Aquí les muestro esta tabla
de cómo empezaron desde el 98 un alto crecimiento desde 2014 y cómo fue bajando ligeramente, pero sí hubo una tasa de crecimiento muy importante, donde los principales vemos que son la India, que estudian mucho las bacterias, luego China y parte de los Estados Unidos con Corea, que es de dificultoso, por así decirlo, que solo el 5% de las bacterias son cultivables, que si nosotros extraemos una muestra y los ponemos a crecer en una caja Petri, solamente podemos crecer el 5% de toda la fauna que pueda haber. Pero aquí es donde entra la biología molecular, ya que por medio de biología molecular, ADN, pruebas de ARN, se pueden obtener el otro 95% que falta. Y es cuando entra la bioinformática, ver cuáles secuencias de ADN pueden llevar a proteínas o a compuestos que puedan tener actividades farmacológicas o de interés comercial como las enzimas. Aquí es un ejemplo de esta colonia Streptomyces que es marina, es una bacteria marina, cómo creció en el lagar y cómo en una actividad inhibitoria pudo inhibir Staphylococcus aureus y E. coli. Entonces veamos que también el mar nos da organismos que podemos extraer compuestos naturales. Ok, voy a hablar rápidamente sobre las estrategias para la producción de metabolitos. Antes que nada, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué quiero estudiar? Quiero tener una nueva síntesis química, quiero tener una metodología nueva para extraer, quiero clonar algún gen, extraer algún gen de alguna bacteria marina, de algún hongo, quiero enfocar una actividad farmacológica, antioxidante, líneas cancerígenas, inflamatoria. Si es primera vez que se estudia, ¿qué necesito saber? Compararlo con otros organismos similares, pruebas de citotoxicidad, si quiero buscar herbicidas para la agricultura, si quiero buscar algunas vitaminas que son de residuos para usos en el ser humano, para usos en la ganadería, algún biofertilizante, quiero analizar el compuesto, quiero buscarle la estructura química y por medio de eso nosotros vamos a generar una hipótesis. Entonces nos basamos en investigaciones previas de revistas indexadas, recordar que el lenguaje universal es el inglés y algunos pues piden factor de impacto mayor a 0.5, pero no es necesario. Recordar que todas las investigaciones, todo lo que nosotros hacemos en el laboratorio, es por eso que lo debemos compartir para que otras investigaciones o investigadores puedan realizarlo. Algunos dirán, sí, pero hay revistas que me cobran para poder descargarlos. Efectivamente, pero hay instituciones que ya traen o que ya te incluyen cuando tú te conectas a su internet, poder entrar a esas revistas y que no te cueste nada descargarlo. Un claro ejemplo, ¿qué pasó en la pandemia del COVID? Todas las revistas que eran de paga dejaron libre los estudios para que todos puedan tratar de buscar y encontrar nuevas vacunas para poder combatir el COVID. ¿Qué fue lo que pasó? Utilizaron pues virus semejantes al COVID y entonces fue que las vacunas se fueron produciendo en tiempo récord porque ya habían investigaciones previas de virus semejantes al COVID. Entonces aquí es cuando nosotros nos ponemos a pensar que cuando se deja libre y gratis podemos hacer cosas en la investigación con mayor rapidez y pues no obtener mayor información cuando no todos pueden descargar artículos en revistas que cobran. Pero bueno, ese es otro cuento de que platicar después. Ok, vamos a ver cómo extraer compuestos naturales. Recordar que esto puede ser clases de un semestre en la escuela, pero lo vamos a ver de manera rápida. Cocina versus laboratorio. Efectivamente, hay que seguir protocolos, analizar muestras y creo que la parte que a todos nos gusta luego, limpiar todo el desastre o los materiales que utilizamos. ¿A quién no le ha pasado que después de un experimento vemos que tenemos
muchas cajas Petri o que desechar, o tubos, o matraces, etcétera. A todos nos habrá pasado alguna vez, entonces, como en la cocina. Nos vamos a enfocar en la parte del protocolo. Primero hay que seleccionar el organismo, si nos vamos a un organismo terrestre, marino, plantas, etcétera. Tenemos que identificar zona de muestreo, de dónde lo obtenemos, los materiales utilizados, etcétera. Luego, para poder transportar, si queremos al organismo vivo, si solamente va a ser parte del tejido, lo congelamos, cómo vamos a llevar las muestras al laboratorio. Para eso están los artículos, para poder basarnos en qué es lo que han hecho ellos. Luego, si trabajamos con microorganismos, como las microalgas, bacterias, hongos terrestres o marinos, hay que ponerlos a crecer en medio de reactores, fermentaciones, para poder extraer enzimas, proteínas, crecerlos para otras pruebas, etc. Para extraer los compuestos naturales, si tenemos tejidos o tenemos plantas, utilizamos maceración. Si tenemos medios líquidos, agitación magnética o shaker, extracción con solventes. Luego poder extraer las fases donde se encuentran los compuestos naturales, utilizando solventes, metanol, etanol, dependiendo de la polaridad que nosotros podemos o hayamos más bien visto que se comporta el compuesto con base en otras investigaciones. Luego, algunos otros utilizan destilación para separar por medio de puntos de ebullición los solventes que se tienen. Actualmente también se utiliza extracción asistida por microondas, donde se utiliza menor solvente, si es más rápido. Entonces, la parte no amigable con el ambiente, utilizar menos solventes. Olvidé mencionar que también podemos utilizar ácidos o bases, dependiendo qué tan complejo sea la estructura que necesitamos romper para poder extraer el compuesto. Luego utilizamos cromatografía de capa fina, TLC por siglas en inglés, cuando nosotros queremos ver qué compuestos tienen y luego llevarlo a extraerlo por medio de cromatografías de gases, líquidas, etcétera. Pues aquí no voy a mencionar porque no es esta plática. Entonces, se utiliza así rápidamente. Esta técnica nos permite separar en función de tamaño, forma y carga o la polaridad que pueda tener cuando nosotros ponemos en medio de una sílica de gel, que va a ser la fase estacionaria. Ponemos un puntito o una gota del compuesto que extrajimos previamente. Y luego lo ponemos en una fase móvil que va a ser otro solvente que va a empezar a mover los compuestos. Les voy a mostrar más adelante un ejemplo que he hecho. Luego, algunos se pueden quedar en los compuestos naturales en esta fase. Solamente extraerlos y ponerlos a prueba qué capacidad tienen. Inclusive se pueden saltar esto de la cromatografía de capa fina para ver cuántos compuestos, ya que todo esto depende de cuánto tiempo tengamos, la infraestructura, el dinero para poder hacerlo, si es tesis de maestría, doctorado, que los tiempos son distintos. Son muchos factores que pueden influir. Entonces, algunos pueden dejar la investigación en esta primera fase y luego entran a la segunda fase, donde quieren ver la estructura química, como les mostré anteriormente, de los productos del mar, de hongos, de bacterias, donde por medio de los grupos funcionales vamos a armar el rompecabezas químico. Entonces se le llama elucidación estructural, donde utilizamos tres técnicas: infrarrojo, resonancia magnética nuclear y el masas. El infrarrojo nos va a dar las piezas de los rompecabezas. Resonancia magnética nos va a ayudar por medio de la unión de protones de hidrógeno o de carbono a empezar a armarlo.
y los masas o las cromatografías nos van a servir para poder dar los últimos detalles, por ejemplo, aquí de esta estructura química. Son picos que nos da la resonancia magnética nuclear y el masas para poder armar esta estructura. Es menester mencionar que inclusive hay semestres donde se dan materias para poder llevar estas materias de infrarrojo, resonancia, masas. Yo solamente les menciono brevemente qué es lo que se hace, pero sí hay que poder estudiarlo para comprender cómo hacerlo. No es complicado, solamente es que te guste esta parte química para armar, o si te gusta más la parte de extracción o qué parte de la biotecnología para poder darle usos. Luego, bioensayos, actividad antimicrobiana. Tenemos la antiparasitaria, tenemos la bactericida donde se utilizan cajas Petri, que es lo que mayormente se utiliza. En medios líquidos tenemos la parte de hongos. Inclusive hay bioensayos donde se ve el antibiofilm, que no es más que ver si ese compuesto puede romper toda esa adherencia de microorganismos, como se puede ver aquí. Tenemos en una superficie donde se unen bacterias, hongos, se van formando como capas de edificios entre varios organismos, y hay ensayos que inclusive buscan ver si rompen esta estructura. Cuando nosotros, no sé, se forma, por ejemplo, un biofilm en el piso, cuando utilizamos algún compuesto para limpiar, entonces, ¿qué es lo que hace? Romper esa estructura del biofilm que se puede haber formado. Aquí utilizamos cepas ATCC, que son cepas certificadas, que son patógenos certificados para estos, que no son bacterias que nosotros extraemos, por ejemplo, en el hospital, sino que son bacterias, son cultivos, cepas que se utilizan y que tienen una certificación internacional para hacerlo. Igual hay bioensayos para el virus anticancerígeno, donde utilizamos campanas de bioseguridad nivel 2. Luego tenemos bioensayos para actividad antioxidante, antiinflamatoria y citotóxicas para ver si el compuesto que queremos utilizar en la parte médica no produce daños a la célula. Ok, ahora les voy a mostrar rápidamente 3 ejemplos de proyectos que he utilizado o que he hecho para que vean una aplicación de lo que les mencioné rápidamente. Quizás sí sea mucha información que digerir en estos momentos porque hice una mezcla de muchas cosas, pero les quise mostrar todo el background que puede existir o todas las técnicas o parte de ellas para poder utilizar biotecnología y extraer compuestos naturales. Perdón. Por ejemplo, este proyecto fue parte de mi licenciatura y maestría. En la península de Yucatán, el pulpo o su captura es uno de los principales y que aporta la mayoría de pesca en México. Y a nivel mundial, este año vi que salió que el pulpo México ocupa el tercer lugar en productor e importación. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que mayormente aquí no, cuando se captura el pulpo, las vísceras son pues tirados al mar, desechados, o cuando se llega a la planta procesadora antes de importarlo, o cuando se vende el pulpo completo. Dentro de las vísceras tenemos la bolsa de tinta. La bolsa de tinta es muy poco utilizado en el país para hacer platillos del pulpo, como pulpo en su tinta, o como podemos ver en esta imagen, que otros países venden tinta de calamar. Entonces, lo que se hizo fue extraer el compuesto, dar una nueva metodología, tratar de armar o dar la primera pauta para rompecabezas químico. Y aquí les muestro una fotografía donde tenemos tamaños nanométricos. Vean, estos son tamaños a 1 por 10 a la menos 9, menos 7. Son muy, muy pequeños estos conglomerados. Pues estos conglomerados se encuentran en la bolsa de tinta.
Aquí les muestro la estructura química, la primera parte que pudimos elucidar. ¿Y qué fue lo que nos dio? Nos dio una fuerte actividad antioxidante, inclusive contra los controles positivos o con otras frutas que son considerados como antioxidantes muy utilizados. Entonces, este residuo pesquero, hicimos una investigación de la bolsa de tinta, vimos la fotografía a nivel nanométrico, armamos la estructura química o la posible y vimos que tiene una actividad antioxidante muy fuerte. Aquí mostramos un prototipo de gel antibacterial que podría también ser, ya que en otros pulpos o en otros cefalópodos se ha descubierto que pueden estas estructuras químicas inhibir microorganismos. En el caso del pulpo no fue, pero mostramos un prototipo que se puede utilizar. Igual, les muestro esta campana porque cuando yo hice el experimento no teníamos una campana para poder realizarlo. Entonces, tuve que diseñar una campana en Paint y de ahí mandarlo a hacer con esas personas que te hacen los carritos de hot dogs que te ponen para la protección. Y entonces pude hacer mis pruebas contra la salmonela y otros patógenos antes de realizar la mayoría de las pruebas en una estancia en Canarias. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que quizás podamos tener limitados algunas infraestructuras, pero cuando se quiere y cuando se tiene el apoyo de la SOSOR o buscamos apoyos o financiamientos, podemos armar o hacer tecnología que nos pueda servir. Entonces, ahorita lo que tenemos es cómo hacer que esta tinta se pueda comercializar como venden los españoles en bolsitas. Asimismo, esta tinta nos puede servir como un bioindicador, ya que tiene la propiedad de estas estructuras de quelar metales, atrapar los metales. Entonces, nos puede servir también para ver cómo se encuentran los metales que puedan haber en la región costera, dependiendo si tenemos contaminación antropogénica, que es otro estudio que se puede hacer más adelante. Vean cómo de un residuo pesquero podemos hacer biotecnología para muchas cosas. Bueno, viene otra parte que hicimos con las cactáceas. Este experimento fue en Club de Ciencia México en el 2022, donde en una semana con los chicos logramos hacer prácticamente una tesis, ¿no? Ahí parte de los doctores que habían se sorprendieron porque en una semana hicimos muchas cosas que se necesitan meses. Obviamente son pruebas preliminares, pero nos dio las pautas para los posibles resultados. Ok, tenemos aquí el equinopsis y el garambullo, sus frutos. Hicimos la extracción del compuesto y vimos que tenían fluorescencia, que se puede deber a betalainas. Luego hicimos una cromatografía de capa fina para ver los posibles compuestos que puedan haber en estos. Y vimos bueno, acá tenemos 1, 2, 3. Nos ayudó demasiado la fluorescencia que tiene este compuesto. Cuando no se tiene fluorescencia, a veces se tienen que hacer tratamientos con ácido sulfúrico o con un yoduro de potasio. En este caso tuvimos la suerte que era fluorescente. Aquí tenemos otro compuesto igual de 1, 2, 3. ¿Y qué fue lo que nos dio? Que tuvo, bueno, aquí el 1 y el 2, no sé si alcancen a verlos. Les puse una estrellita porque se ve en toda la caja Petri que aquí donde puse una gotita de 10 microlitros del compuesto, no creció, se muestra la parte circular donde inhibió el crecimiento y podemos ver que lo demás igual creció. Esta técnica que les dije de poner una gota de 10 microlitros, lo aprendí en mi estancia. Es como una prueba preliminar para no hacer todo el antibiograma completo, donde agarras 10 microlitros de tu muestra, pones o marcas dónde lo vas a poner junto con los controles para ver si hay un crecimiento, una inhibición. También nos dio una fuerte actividad antioxidante estas partes de los nopales, bueno, algunos nopales. Y cierro con este. Este proyecto lo hicimos con alumnos
de prepa. De hecho, actualmente nosotros vamos a competir en Chile en noviembre en Expociencias con este proyecto, donde vamos a representar a México en media superior en esta área. Les comento rápidamente. En la península de Yucatán tenemos, debido al meteorito que cayó, un anillo de cenotes, por lo cual existen sistemas subterráneos de agua por debajo de agua dulce. Entonces, las microalgas, como mencioné, no solamente se encuentran en el mar o en el océano, también lo obtenemos de lagos, de cenotes que tenemos en la península o del agua de pozo que se utiliza mucho aquí en el sur. Aquí, bueno, tomó muestra del agua de pozo. Este es un cultivo de tilapias también que tenemos en la escuela. Entonces, con el agua de pozo lo utilizamos para llenar el agua de las tilapias. Entonces, con los chicos, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos una muestra del agua de pozo, preparamos, aislamos y crecimos las microalgas. Luego preparamos la tierra, las semillas a utilizar de tomate, de chile, de maíz, en una primera fase que fue en estas cajitas. Pusimos a prueba el biofertilizante contra un fertilizante orgánico, que fue lo que llevamos a la nacional, donde se obtuvieron resultados favorables, que el biofertilizante tuvo buen rendimiento. Y aquí les muestro el cultivo de maíz que se hizo en Pomuch, México, que es parte del sur donde se tiene mucho cultivo de maíz, sobre todo en esta época del año. Entonces los agricultores tienen el problema que es muy caro para ellos los fertilizantes inorgánicos. Entonces, con este proyecto nosotros proponemos un biofertilizante a partir de microalgas. Y en este crecimiento que se ven ya fue en tiempo real, en un ambiente real, con tierra real de la zona, donde pusimos a crecer las semillas de maíz. Y entonces lo pusimos contra un control que no tenía y vimos que tuvimos resultados favorables. No los presento aquí porque pues, todavía los voy a llevar a presentar con los chicos al concurso. Con esto les quiero mostrar parte de la biotecnología que he utilizado y que podemos crear nosotros biofertilizantes, sobre todo acá en el sur, que se tiene el sistema de agua de pozos, pero mayormente lo utilizamos para regar o para llenar las piscinas, las albercas, y a veces cuando queda el agua verde, muchos lo que hacen es darle tratamiento químico o desechar el agua. La mayoría, bueno, los que tienen parcelas aquí utilizan el agua verde para regar, que justamente es donde se encuentra el biofertilizante, que pudimos extraer del agua de pozo, donde en mi caso de la escuela lo utilizamos para llenar los tanques de las tilapias. Entonces, esto ha sido parte de lo que he hecho en la parte de biotecnología. Como les mencioné, puede ser mucha información por digerir, pero si tienen preguntas o comentarios, con gusto ahora lo resolvemos. Y muchas gracias por permitirme este espacio para mostrar parte de la biotecnología y parte de lo que he hecho y que inclusive ustedes pueden hacer desde donde se encuentren, ya que México es un país megadiverso y tenemos muchas cosas por darle valor agregado. Muchísimas gracias, Aldrin. Qué interesante presentación. De hecho, bastante interesante. Hace pocos webinars, hace como 2 semanas, estábamos platicando justo de esa frase de México es un país megadiverso, que es casi la carta de presentación de los biólogos, ¿no? Hasta hay chistes de que así comienzan las tesis de los biólogos y demás, ¿no? Pero pues nos acabas de dar ejemplos muy interesantes de que es así y de que esa biodiversidad se puede aprovechar de manera sustentable, por supuesto. Estamos esperando las preguntas, estoy invitando a la gente a que las haga ahora mismo, pero yo tengo algunas. Es muy interesante, Aldrin, cómo tienes proyectos tan diversos y cómo esos proyectos tan diversos, pues,
se vuelven importantes, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el proyecto del biofertilizante para Expociencias de Chile y el proyecto de clubes de ciencia, que era bastante distinto. ¿Ha sido complicado para ti, desde tu formación, entrarle a proyectos, digamos, tan diversos o tan distintos? Porque normalmente en la academia como que nos especializamos en una sola cosa, ¿no? Pero tú tienes proyectos que me parece que son muy diversos, que entran incluso en la multidisciplina. ¿Cómo te ha ido explorando, digamos, estos proyectos tan diferentes entre sí? Muy buena pregunta, Jorge. Yo creo que, bueno, al inicio cuando eres estudiante, ¿no? Cuando llevas todos los temas, las materias por primera vez, hace como que, no, cortocircuito, parte de tu cerebro, te estresas, pero es normal. Como parte del crecimiento de la persona, todo conocimiento nuevo nos lleva a sufrir un poco. Yo creo que le debo bastante de esto al asesor que tuve de tesis en la licenciatura. Siempre que me preguntan, no me canso de mencionarlo, ¿no? Como que de presumir al asesor, ya que era un maestro, dirían ahorita los chamacos, ¿no? Los chavos. Bueno, todavía estoy chavo. Los famosos maestros filtro, donde muy pocos pasan, ya que exigen demasiado los exámenes. Entonces me gustó mucho esa parte de cómo dominaba los temas. Yo recuerdo que a veces llegaba a clases y, ups, se me olvidó el examen. Pero permítame, ni un minuto y en el pizarrón del examen y todos como que, what, ¿qué pasó? Exámenes de 1 a 2 horas. Entonces yo me fui con ese maestro, con ese doctor, y una cosa es cuando él te da clases, otra cosa es cuando es tu asesor y te apoya desde la parte ya como tu mentor. Claro. Entonces, su área de él no era justamente la biotecnología marina en la parte de farmacéutica, él era más de enzimas, isoenzimas de los organismos marinos, pero me dio la confianza, me dijo, no he trabajado con esto, sin embargo, pues no hay nada que en el camino no podamos hacer juntos o buscar el apoyo de otros colegas que nos puedan empalmar todo. Entonces me dio la confianza de hacer la primera parte del proyecto del pulpo y yo creo que ahí tiene que ver mucho igual todas las colaboraciones que tuve gracias a él. Muchos se dirán, bueno, esta es una frase que hemos escuchado bastante ahorita con los olímpicos más, que el enemigo de un mexicano no es otro mexicano. Triste, pero cierto. Pero yo hoy les vengo a decir que parte de ese paradigma no es tan cierto. ¿Por qué? Porque cuando él me ayudó a buscar convenios, otros investigadores para ir a sus laboratorios a hacer partes de los experimentos, fue cuando fui poco a poco uniendo toda esa parte, ¿no? Que la farmacología, la parte de extracción de productos naturales, la parte de cómo darle tratamiento. Luego en la maestría tuve otros asesores igual en el Simvestab de Mérida de la misma filosofía. Me dijeron, no trabajo esta línea de investigación, pero vamos a intentarlo porque ese organismo sí lo trabajo. Entonces igual, vamos, te ayuda a buscar colaboradores, investigadores que lo hayan hecho, vamos a mandar correos, tocar puertas, quien quiera hacer colaboración con nosotros para poder realizar el proyecto. En el camino, obviamente, no todo o no todos tienen esa misma ideología. Unos dijeron, no es mi línea de investigación, lo siento, que también es válido porque no todos tienen distintas líneas o no todos avientan a eso. Otros decían, sí puedo, pero ahorita estoy ocupado, pero te comparto a otro colega. Entonces, parte de esto tiene que ver con la multidisciplinaridad porque toqué puertas y tuve muchas colaboraciones de distintos institutos que me fueron apoyando en el proyecto. Y también parte que el asesor no está casado con que solo esta línea voy a trabajar, sino que vamos a expandirnos un poquito más a ver qué pasa. Y qué es válido en la parte o en el mundo de la ciencia y la investigación, es válido quienes solo trabajan su línea y quienes quieren explorar un poco más. Entonces yo creo que esto se debe más a la parte de que mis asesores
fueron pues muy comprensivos y que me dieron ese apoyo, esa confianza de poder escribirle, buscar otros investigadores que me puedan apoyar y entre todos, como un rompecabezas, de poco en poco, ir haciendo el proyecto e ir al mismo tiempo aprendiendo toda esa parte distinta que conlleva química, biología, farmacéutica, microbiología, compuestos naturales, etcétera. Sí, sí, efectivamente, es un área multidisciplinaria. Bueno, ya lo platicamos hace rato. Aldrin y yo participamos en Clubes de Ciencia Perú, en donde justamente tuvimos un taller relacionado con productos naturales. Y lo interesante justo era pues estos diferentes enfoques y perspectivas desde los que se podían abordar la biotecnología de los productos naturales. Eh, un taller bastante interesante, por cierto. Y algo que debo mencionar de Aldrin es que, pues además de buen profesor en la parte técnica, también es como de esos profesores que pues siempre invita a los estudiantes a hacerse más preguntas y los mantiene motivados. Eso es algo que no siempre pasa y bueno, pues me pareció una buena oportunidad para mencionarlo, Alvin. En realidad me gustó bastante ese club, el de productos naturales para la gente de Perú y bueno, pues estuvo muy interesante. Otra pregunta que quería hacerte era, pues los productos naturales se pueden extraer de diferentes fuentes. Mencionabas, por ejemplo, algunas plantas, algunos hongos, algunas bacterias. Para ti, ¿cuál es, digo, ya que has trabajado con varios tipos de organismos, incluso algas, cuál es tu organismo favorito y por qué? O sea, ¿cuál de esos prefieres o en cuál tipo de organismo crees que podamos todavía explorar eh, la búsqueda de productos naturales? Bueno, eh, como les mostré una pequeña tablita de los productos que se han estudiado en el mundo, y como esa tablita habían 50 páginas más de un estudio del 2022, hay bastantes productos aún por estudiar, descubrir de los organismos, inclusive en medio de la extracción. Si tú a la extracción le cambias el solvente, le cambias la polaridad, usas un ácido, usas otro método, aunque es el mismo organismo, le cambias, ya posiblemente encuentres otra estructura, que igual la estructura química no es la misma, entre especies varía, dependiendo sobre todo porque no todos los organismos tienen el mismo metabolismo, la misma maquinaria para sintetizar. Entonces, cambiar hasta una estructura química varía. Pero yo diría que mi favorito es la parte marina, definitivamente. Si me dices cuál te gustaría para estudiar, vamos a hacer un proyecto, te diría, no, pues me voy a los organismos marinos, biotecnología marina, porque es algo que me ha gustado desde que yo estaba en la prepa, la parte de biología marina, de estudiar los organismos, estar en el mar. Entonces, para mí ese sería mi área favorita, los organismos marinos. Muy bien, sí, lo sospechaba. Muy bien. Otra cosa que quería preguntarte era, mencionabas, por ejemplo, la factibilidad de hacer extracción de productos naturales incluso con métodos caseros. Bueno, mencionabas, por ejemplo, por ahí arrastre de vapor e incluso el microondas, ¿no? Pareciera que no es tan complicado así como lo presentabas, pero luego en contraste nos dijiste que para caracterizarlos, pues se usaban técnicas biofísicas, ¿no? Como la resonancia magnética nuclear o la espectrometría de masas. En México, ¿qué tan complicado es trabajar con productos naturales? Considerando, digamos, la disponibilidad de estos instrumentos. ¿Cómo te fue a ti, por ejemplo, para trabajar esta parte más de la caracterización de los productos naturales? Muy buena pregunta, Jorge, excelente. Creo que me gustó porque yo les mostré, como menciona Jorge, que pareciera fácil toda la metodología. Sin embargo, es como una unión de todo lo que he hecho a lo largo de los años, de los distintos estudios y organismos que he realizado.
fue como que un diagrama, ¿no? De cuál es la secuencia que seguir. Sin embargo, yo les mencioné que a veces, pues los tiempos más que nada de las tesis, no es lo mismo el tiempo de tesis y licenciatura, que puede ser 1 año, 2 de maestría, dependiendo si no llevas 1 año de clases, o 4 de doctorado. Entonces, se hacen partes. Por ejemplo, si en tu primer estudio quieres hacer un primer estudio preliminar de extraer el compuesto y rápidamente por cromatografía de capa fina ver los posibles compuestos que puedan haber, sí, es válido. Y ahí luego viene otro estudiante o tú lo terminas luego siguiendo la misma línea, donde vas a poder extraer los compuestos ya por medio de equipos sofisticados de cromatografía. Y una vez que tú les extraes, probarlos, ¿no? Dependiendo del área de interés. Si es farmacológica, probarlas en hongos, en parásitos, en virus, en bacterias, en hongos, que puede sonar fácil así como lo estoy enumerando, sin embargo, no. Solo pruebas de microbiología te pueden llevar meses entre que tú estandarizas el solvente para utilizar o para poner como control positivo en la caja Petri para ver que no es el solvente que tiene la actividad antimicrobiana, sino que es el compuesto. Solamente esto te puede llevar meses. Entonces, y luego, solamente esa es una prueba. Luego, si quieres hacer o armar la estructura química, es otro tiempo. Llevarlo infrarrojo, ver los picos de absorción o de transmitancia que pueda tener para ver los grupos funcionales. Luego con resonancia magnética nuclear, que si no lo tiene tu institución, hay que mandarlo a centros que sí lo tengan. Y si no estás todavía en fila de espera, que puede ser desde semanas a meses, luego igual los gases, si no lo tiene y lo mandas a otro, puede tardar hasta meses mientras llega. Y a veces no a la primera, cuando te mandan las pruebas, salen como que todo perfecto, todos los picos, sino que tardan. El que les mostré del pulpo es un proyecto que me llevó, bueno, 3 años, entre uno de la licenciatura y 2 de la maestría. Yo cuando terminé la licenciatura, enseguida, ese medio año, pedí entrar en una, como estancia con el doctor. Afortunadamente me lograron conseguir una beca. Y en ese tiempo, mientras entraba en la maestría, yo seguía con los estudios, estudiando para el Exani, luego en clases también hacer estudios en las tardes, que a veces no todos lo hacen por lo complicado que puede ser el tiempo. Pero lo que me ayudó bastante fue que mi estancia, bueno, al menos en México, la otra pregunta que hiciste es, no conocía mucho sobre los productos naturales, sobre qué instituciones entre UNAM, Sinvestab, autónomas, tecnológicos, privadas lo hacían. Entonces yo busqué un instituto en España que estaba enfocado a productos naturales marinos. Fue por eso que llegué. Mientras hacía las pruebas de extracciones y mandara masas y resonancia con la doctora que me recibió, ella pidió colaboración en el laboratorio de microbiología y al mismo tiempo mandaba los compuestos o las extracciones a hacer pruebas microbiológicas y antioxidantes. Entonces, recuerdo que la resonancia magnética, eso fue lo que tardé más meses. No recuerdo si llegamos al año, pero primero los picos salían todos con interferencia, con ruido, como se le llama, porque habían entre solventes, residuos, que el compuesto no era puro, que le faltaba a lo mejor mover la extracción. Entonces, sí me llevó bastantes meses, pero yo creo que eso ha sido parte importante, que mientras yo hacía esto pedía colaboración para mandar muestras, para luego moverme a otro laboratorio para hacer la actividad antimicrobiana. Entonces lo que me ayudó bastante fue que yo hacía todo en paralelo. Hago mi extracción aquí donde hago mi maestría, mando muestras al CSIC en el caso de Yucatán, mando otras muestras de microbiología, luego un día me voy a este laboratorio, otro día en este, para poder obtener los resultados. Suena fácil como lo platico, como se ve, pero sí tiene la parte tediosa del tiempo, de que no te sale a la primera, que si tienes prisa por tiempos de titulación, etcétera.
Entonces creo que esa es una parte importante que me ha ayudado bastante. En congresos, sí, cierto, parte muy importante para los que nos escuchan. Los congresos son un lugar donde se puede hacer colaboración. Si tú llevas parte de un proyecto, por ejemplo, de extracción, y ves que en ese congreso alguien tiene métodos para armar la estructura, aprovéchalos. Habla con el investigador, con los chicos del laboratorio que te interesaría mandar muestras, a lo mejor hacer estancias cortas. Entonces los congresos me ayudaron bastante igual para poder buscar colaboradores. Olvidaba esa parte de los congresos que sirven bastante. Por ejemplo, estos webinars que se están haciendo, también entraba en esos y anotaba correos o nombre de los investigadores y a mandar correos. Sí, sí, efectivamente. Ha sido parte importante. Sobre productos naturales, la UNAM, sé que trabaja ahorita química en CISAL aquí en Yucatán. También Mazatlán están trabajando ahorita extracción de compuestos naturales, donde ellos tienen colaboraciones con Estados Unidos, España, Francia, para hacer otros estudios. De la parte de vegetales o la parte de plantas, he visto donde estuvimos en Guanajuato, en la Autónoma de Veracruz, en el CICI de Yucatán, algunos Investap que estudian estos, en algunos institutos también trabajan como el TEC de Celaya, de Irapuato, que tuve igual con otros cluberos, otros instructores. Entonces, son parte de los que yo recuerdo. Para hacer estudios de resonancia magnética, tenemos este Investad Mérida, el CICI en Mérida, tenemos la Autónoma de Chihuahua, no sé si Investap Zacatenco igual lo tenga, la UNAM. Entonces hay varios centros que tienen y donde conocí a varias personas por los congresos y es parte de lo que me ha ayudado bastante de hacer muchas cosas en paralelo. Como mencioné, algunos asesores no les gusta hacer eso porque quieren que te dediques o te enfoques solo en uno, terminarlo bien y una vez eso nos vamos al otro. Pero yo creo que como parte, no, de niños, porque todos los investigadores, los que hacemos ciencia, somos niños definitivamente. Cuando nos gusta algo, la parte de preguntar, pero ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si hago esto y lo otro? Creo que nos puede servir mucho para hacer colaboraciones o hacer varias cosas en paralelo. No es muy común, pero creo que es momento de romper ese paradigma para poder hacer ciencia y que México siga avanzando. Bueno, algo más que quería comentar era que recuerdo que en mi instancia ahí los europeos nos veían como una potencia en la investigación, a pesar de que no teníamos la infraestructura de ellos. Ahora sí que nos decían que éramos muy innovadores, cómo buscar o hacer ciencia sin todo, pero que México ahí está posicionado en los primeros lugares y que ellos nos veían de esa forma y que por eso les gustaba mucho colaborar con nosotros. Creo que esa parte igual es muy importante, ¿no? De tratar de hacer experimentos en paralelo para poder seguir avanzando más rápido de lo que hemos avanzado como mexicanos. Al menos es mi opinión de lo que pienso. Quizás algunos tengan otras opiniones distintas, pero sí sería bueno eso de trabajar en paralelo para seguir avanzando. Y más que nada, trabajar lo que te gusta, porque si haces algo que te gusta, no lo vas a sentir, no vas a preguntar de vacaciones. Bueno, esa parte igual de relajarnos un poco, sí lo necesitamos siempre, pero sí no vas a sentir pesado todo esto, sino que vas a sentir motivación, inclusive, no, pues que me voy de estancia un mes a tal lugar para hacer estas pruebas. Pues estás conociendo personas nuevas, laboratorios, aparte de hacer ciencia, conoces poco de la cultura del lugar donde vas, entonces es saber mezclar un poco toda esta parte. Sí, efectivamente. Fíjate que es muy interesante esto que mencionas, porque por un tiempo, en este sexenio, bueno, el sexenio que está terminando, fue señalada la parte del turismo académico, ¿no? Que era justamente estas actividades de vinculación que incluyen los simposios, los congresos,
o los viajes con fines académicos, en donde pues se supone que se reúnen los expertos en algún tema de todo el mundo y pueden discutir mejores maneras de abordar o se comparte conocimiento y demás, ¿no? Evidentemente, si estás fuera del área, pues sí, te parece raro que un grupo de investigadores tenga que ir a un hotel en la playa, pues para ir a presentar su trabajo. Pero ahorita Aldrin justamente nos está haciendo ver pues la relevancia de generar estas redes, ¿no? Finalmente, la ciencia también es una actividad social y como tal, pues no se construye de manera aislada, ¿no? Entonces, en particular, este tipo de proyectos que son multidisciplinarios depende de la colaboración con gente que tiene expertices diferentes. Entonces, bueno, pues es una actividad social, no podemos aislarnos en el laboratorio como se hacía a inicios del siglo pasado, ¿no? Donde los investigadores sí hacían eso, o sea, se aislaban y trabajaban solitos, publicaban solitos y así, pues eso no se puede en este momento. Pues bueno, la ciencia es colaborativa finalmente y aquí hemos presentado varios ejemplos de éxito de esas colaboraciones, ¿no? De hecho, me recordaste un poco Clubes de Ciencia 2016, cuando tuviste como constructora a Jorge, que estaba en Harvard. Él mencionaba que los viernes en su laboratorio tenían la BioWare, en el cual después de hacer ciencia se reunían vinitos, café, cerveza o alguna bebida de interés con los doctores, algunas botanitas, como parte del desestrés de toda la semana laboriosa. Y que a lo mejor algunos aquí pues dirán, no, ¿cómo vas a hacer eso? Sino, y estamos hablando de Harvard, ¿no? Una escuela de prestigio donde hacen eso porque como tú mencionas, no todo es laboratorio, no todo es estar ahí, también viene la parte sociable, al final somos humanos, necesitamos igual tener esa parte humana, ¿no? De socializar, convivir, viajar, desestrés, etcétera. Claro, y en pro de la investigación, o sea, también si conoces al experto en infrarrojo, en resonancia magnética nuclear, en espectrometría de masas, pues tienes mayores oportunidades de hacer una investigación más completa. Aldrin, te voy a proyectar algunas de las preguntas y comentarios que están de la gente. Mira, por ejemplo, Estefanía Lorena nos dice, ¿nos puede decir el nombre de la competencia que dijo? Algo como Expociencias en Chile. ¿Cuál es el nombre completo de esa competencia? Claro, eh, bueno, esta es una eliminatoria que se hace a nivel nacional primero entre estados. Eh, por lo que veo y gracias a la pregunta que hiciste, veo que aún no todo México se ha enterado de este tipo de competencias. Se llama Expociencias Nacional. eh, Puedes buscar en cada año. Varía primero entre estados. Puede haber Expociencias Campeche, Expociencias Yucatán, Sinaloa, Zacatecas, Ciudad de México. Entonces, en el estado que te encuentres o donde se encuentren, existe una eliminatoria previa en el estado para poder pasar a la fase nacional. Los que pasan a la fase nacional dan acreditaciones según los proyectos y el área en el que estén para distintas expociencias a nivel internacional. No solamente tenemos Latinoamérica, igual hay la parte de Europa, Asia, en África. Entonces varía dependiendo del proyecto, si fue un proyecto en español, en inglés. Eh, yo creo que primero puedes buscar expociencias y del estado que te encuentres. Escríbele así en internet o en Facebook y te va a aparecer las fechas para competir en esos proyectos. Por lo que pude ver este año fue que ahorita le están dando un auge a media superior. El 80% de las acreditaciones fueron a media superior y el 20% a universidades. Sin embargo, las universidades tenían como que instituciones, por así decir, cazaproyectos o cazatalentos, que si les interesaba, mira, te voy a ayudar a hacer esto, te voy a dar financiamiento, te voy a ayudar en la parte de desarrollar productos,
pero sí vi que esta vez le está dando mucho auge a media superior y también a universidad con esa parte de instituciones que estaban buscando. Entonces, se llama Expociencias. Tú puedes escribir así y dependiendo del estado en el que estás te puede aparecer. Hay una página en el Facebook nacional para poder, permítame, ahorita lo encuentro. ¿Vas a proyectar? Y se los paso. Okay. Pero por mientras, ustedes pueden buscar Expociencias, escriban su estado y les va a aparecer las fechas de las eliminatorias. Muy bien. En algunos estados ya empezaron las eliminatorias. Otros estados van a empezar ahorita en septiembre, octubre, que son las últimas antes de las nacionales en diciembre. Sí sería un buen espacio para que igual lleven proyectos, ideas que han hecho a competir. Aparte de Expociencias, hay otro que es igual a nivel nacional que da acreditaciones para las nacionales, no solamente estos. Ahora los encuentro, los comparto para que puedan igual ustedes tener esas páginas. Muy bien. Si quieres, bueno, no sé si las puedes poner en los comentarios de este video en Facebook. Ahí lo podrían revisar todos. Y si no, pásamelos y los proyecto a continuación. Bueno, por mientras te voy a leer. Claro, ahora las encuentro. Muy bien. Te voy a leer otra pregunta. Dice Israel, ¿se sabe si se emplean enzimas de microalgas como fertilizantes o para protección para las plantas? Yo creo que la hizo antes de que explicaras el proyecto de Expociencias, justamente. Pero, como menciona, sí bueno, son pocos los estudios que se han hecho, pero sí hay estudios que ya las microalgas tienen la capacidad inclusive de inhibir algunas plantas conocidas como malezas que puedan perjudicar el crecimiento de las hortalizas o de los sistemas agrícolas. Sí hay pequeños estudios, pero sí se han utilizado las microalgas. Aquí en México no he visto que se haya hecho esos estudios. La mayoría vienen siendo de España o de otros países de la Unión Europea, inclusive la India trabaja mucho con la extracción de compuestos en esa parte farmacéutica o en la parte para como herbicidas. Sí hay proyectos, no son muchos, al menos aquí en México yo no he visto. Quizás sí hay algunos que se hayan hecho, pero en la parte de extraer el compuesto y añadirlo a la planta, que sería nuevo, que puedas descubrir cuál es el compuesto, la estructura química activa y pudieras aislarlo. Así que ya te dejé ahí algún tema de trabajar de tesis o proyecto. Pero sí hay algunos reportes que te podrían servir como una pauta para poder trabajar esa parte si es de tu agrado. Muy bien. Un comentario con respecto a la anterior respuesta de Ángel David. Dice que este año la Expociencias Nacional será en Villahermosa, Tabasco. Entonces, ahí está el dato. Y tenemos por aquí otra pregunta de Betty Pedraza que dice, al momento ha realizado ensayos con células cancerígenas a partir de extractos naturales obtenidas de organismos marinos. ¿Qué posibilidad existe en realizar un proceso de investigación en temas de extracción contigo desde Colombia? Ok. Bueno, la primera pregunta. No lo mencioné en el proyecto del pulpo porque solo mostré los resultados favorables que obtuvimos. Sin embargo, sobre líneas cancerígenas había reportes en la literatura de melaninas, que fue lo que yo trabajé de la tinta del pulpo, donde las melaninas de otros compuestos de hongos han dado actividad anticancerígena contra otros virus. Cuando yo estuve en mi estancia en España, lo que hice fue, mientras extraía en el laboratorio que me recibió los extractos naturales, mandamos muestras al laboratorio de microbiología para hacer
la parte de la actividad antimicrobiana. Enfrente estaba la Universidad de La Laguna. Ahí mandé muestras para que hagan actividad antiparasitaria y al mismo tiempo se mandó muestras al Instituto, creo que de Farmacéutica de la Universidad de La Laguna, para hacer pruebas ante líneas cancerígenas. Entonces, mientras estaba en el laboratorio, la doctora mandó muestras a los laboratorios donde tenía convenio para hacer esos experimentos, ya que la literatura de melanina nos daba que sí había resultados favorables, pero en el pulpo no se había estudiado. Bueno, en el caso de la melanina. Sí se hizo pruebas, pero no resultaron con actividad parasitaria, ni antifúngica, ni contra las líneas. Entonces, sí se puede hacer eso con productos naturales marinos. Por ejemplo, en México actualmente en la parte del Pacífico, no recuerdo muy bien en qué instituto, hicieron lo contrario. La tinta del pulpo está compuesto de proteínas, enzimas, aminoácidos, la melanina, que es la que se encuentra en mayor cantidad y de coloración negra, y los compuestos orgánicos. Yo estudié solo la melanina. Sin embargo, el Instituto del Pacífico de México, igual apenas tenga el dato, el artículo se lo pasa a Jorge para que se pueda subir en los comentarios de la página. Trabajaron con la fracción orgánica que yo no trabajé y tuvieron respuestas favorables ante líneas cancerígenas y como antiinflamatorio de la tinta del pulpo de otra especie del Pacífico. Entonces, este es otro ejemplo de que a lo mejor el compuesto que estudias no te da la actividad o en ese organismo o esa especie no te lo da, pero otra fracción u otra especie sí te lo da. Pero sí han realizado en experimentos con células cancerígenas de productos naturales de organismos marinos. Sin embargo, lo que nos dicen en la mayoría de veces en las escuelas cuando hablamos de la geografía o del mundo, casi 3/4 partes es agua. Entonces, aún queda bastante que estudiar de organismos o productos naturales marinos del mar. Tenemos muchas cosas por descubrir todavía y aún se puede hacer más para que igual por ahí, si a alguien le interesa, se puede ir a la parte marina. Es por eso que cuando Jorge preguntó cuál es mi área favorita o organismos, me voy al marino. Bueno, aparte que me gusta estar en el mar, ¿no? La relajación es por esa razón. Pero sí hay estudios, y ya te expliqué ahorita, que sí hice estudios con la tinta, pero no me dio a mí resultados favorables. Pero en el pulpo del Pacífico, de otra fracción que extrajeron, sí les ha dado resultados favorables. Muy bien. ¿Y se puede colaborar contigo desde Colombia? Sí, claro. La colaboración queda abierta ahora sí que a cualquier parte del mundo. Sí, Sí, pues ya podemos. vieron, perdón, ya vieron que Aldrin va a presentar su proyecto en Expociencias Chile y que estuvo en Clubes de Ciencia Perú y también estuvo en Canarias. O sea, en realidad pareciera que las fronteras no son una limitante, ¿no? De hecho, bueno, algo interesante que cambió después del COVID, cuando yo fui a mi estancia en el 2019, bueno, aprovechando, ya que mencionan eso de las colaboraciones, cuando yo estaba y me regresé a México, me dijeron, me puedes mandar muestras por paquetería, no hay ningún problema, aquí la estudiamos, todo, solo, pues no, los cuidados cuando mandas muestras no biológicas, no peligrosas y no dañinas, que la mía pues era tinta de pulpo. Y ahora que le escribí a un doctor igual de Canarias, me dijo que ya no se puede hacer eso. Ahorita existe una ley, no recuerdo el nombre, que prohíbe mandar muestras biológicas de país a país con lo que pasó del COVID. Entonces, es como una protección de las muestras. Y si es que se manda, tiene que ser con precaución, bajo carta de compromiso, casi de ley que si te meten en la cárcel paga algo, y donde prometes que terminando destruye las muestras ahí en el lugar donde vas a hacerlo. Eso ha cambiado después del COVID. Sin embargo, las colaboraciones se puede hacer. Pues de la parte de qué necesitas,
son metodologías, te las paso, necesitas mejorarlas o necesitas dominar las técnicas, aprenderlas, pues sí, con gusto se pueden hacer estancias entre institutos, entre intercambios entre países. Vienes, aprendes y vas a tu lugar y realizas lo mismo con el compuesto que quieras trabajar. Entonces, no hay ningún problema en trabajar desde otras fronteras con esa parte, solo que enviar muestras ya no se puede, quedó como que casi prohibido por esa ley que salió después del COVID. Sí, bueno, supongo que sí tiene que ver. Betty nos comenta que son normas de protección de biodiversidad. También está ese tema, ¿no? De un poco la prevención del tráfico y un poco de la pérdida de biodiversidad, ¿no? O un poco pues es que hay otros temas asociados, como también el ingreso de especies potencialmente invasoras y demás. Me parece que sí, sí es relativamente complicado. Oye, nos preguntan tu correo electrónico, Aldrin. Si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, ahorita comparto mi correo electrónico. Bueno, ya lo mandé en el chat para que se pueda compartir. Muy bien, lo proyecto. Porque Aquí ya está encontré apareciendo, la página igual de Facebook. muy bien, aquí está apareciendo el correo de Aldrin por si es de su interés. Si quieres, proyecta tu pantalla y bueno, si te interesa, si no, pásame el link y también lo proyectamos. Bueno, es que estoy por celular, no lo tengo ahorita en la computadora, pero se llama Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. Ahora le escribo. Esta es la página del Facebook, pero también ya con eso puedes encontrar la, la página web donde está la información de Expociencias. Listo, aquí ya lo tengo en los comentarios, véanlo aquí en los comentarios, así está Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. Y a ver qué más nos dicen, nos preguntan en qué país estás. Bueno, Estamos, yo soy de México, ahorita me encuentro en Ciudad del Carmen, Campeche, pero también hago colaboraciones con otros doctores que fueron mis asesores en Mérida. Entonces es otra de las razones igual por las que he avanzado. Por ejemplo, en la parte, aprovechando que preguntas esto, del biofertilizante que vamos a trabajar, se hizo lo que se tenía en la escuela, pero mandamos muestras al Simvestab Mérida para que me ayude entre ver cuál es la microalga, que al final fue Chlorella vulgaris, y qué compuestos o productos naturales tenía. Entonces, igual eso es parte que me ha servido. Mientras hago esto, envío otras muestras. Me encuentro prácticamente en la península en México, que es donde tengo movimiento entre Campeche y Yucatán con mayor frecuencia. muy bien, perfecto, Aldrin. Ya estamos terminando, en realidad tenemos que ir cerrando, pero te voy a poner la última pregunta. Y esta pregunta la voy a proyectar también en nombre de la audiencia que tenemos. Te comentaba que la audiencia que tenemos en general son estudiantes jóvenes de licenciatura, la mayoría de México, pero también nos sigue gente de toda Latinoamérica. Y mira, en nombre de todos, Evan Sol pregunta, ¿qué recomienda para estudiantes de licenciatura que deseen ir al área de investigación? Y yo creo que con esta pregunta cerramos. ¿Qué les recomiendas, Aldrin, a los estudiantes que quieren ir a al área de investigación? Muy buena pregunta, sobre todo porque a veces muchos están en busca de su vocación o del área que les gusta y pueden entrar a una carrera que a lo mejor no era porque les gusta otra cosa, que también ha pasado, y es válido como jóvenes hacer los que más nos llaman la atención. Bueno, primero que nada, no es necesario que estés enfocado justamente a un área de ciencias biológicas, que sí es primordial porque tiene las bases y el fundamento teórico y técnico que aprendes durante la carrera. Sí,
pero también pueden haber otros que inclusive de informática no les gustó la ciencia y pues quieren hacer bioinformática, ¿no? Hacer modelaciones de proteínas, buscar secuencias, inclusive de otras ingenierías que no son ciencias biológicas, que pueden también hacer el matching, como les mostré, de la interacción. Por ejemplo, algún físico o algún que trabaje con materiales, pues hay compuestos naturales que también necesitan pasar por pruebas físicas de calor, de en cuánto tiempo pues tienen pérdida de masa, qué le pasa, que también no lo mencioné porque no era la idea, pero pueden haber muchas colaboraciones entre distintas áreas. En la parte educativa también se puede, si te gusta mucho la divulgación científica. Yo creo que lo que puedo recomendar, primero que nada, es que te guste, que te llame la atención ese mundo de la ciencia, independientemente del área en el que sea, porque son muchas líneas de investigación. Que saber que hacer investigación, pues hay que leer mucho, la mayoría de los artículos están en inglés, que van a haber días en el que vas a estar prácticamente de mañana, tarde, noche en el laboratorio, otros días en el que vas a estar como que relajado, otros días que te vas a dedicar a escribir. Entonces, te tiene que gustar la ciencia, el área en el que tú quieres estar y que no va a ser fácil en esa parte, no tediosa, pero si te gusta, como ya platicamos, viene la parte social, la parte cultural, que no solamente es estar metido en la computadora, en el laboratorio. Yo eso te recomendaría, que te guste la ciencia, te guste el área donde estás, para que puedas realizar la investigación o el área que quieres realizar. Muy bien, pues muchísimas gracias por la respuesta. Con esto estamos cerrando ya. También muchísimas gracias por la participación. En realidad fue una charla bastante informativa, pero también bastante motivadora. Creo que la audiencia la aprovechará muy bien. Te agradecemos nuevamente haber aceptado la invitación y bueno, pues esperemos saber pronto de ti. A lo mejor nos das la noticia de que ganaste otro premio por ahí. Muchas gracias, Aldrin. Pues gracias a ti, Jorge, por la invitación y espero les haya servido a todos la plática, no sobre los productos naturales y también la parte de que echen para poder realizar todo lo que mostré, que es un camino que pareciera fácil, pero no cuando se tiene a las personas que te pueden ayudar o te orientan. Cualquier duda igual que necesiten, estamos para ayudarlos, para apoyarlos sobre extracciones, sobre compuestos. Estoy abierto a hacer colaboraciones o apoyarlos en lo que necesiten. Así como mis asesores me ayudaron en su momento, creo que igual sigue esa parte de heredar la ayuda a los jóvenes que vienen en camino o en la construcción de su vocación científica. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto y pues esperemos seguir colaborando, Aldrin. Me ha dado gusto colaborar contigo en varias iniciativas. Esperemos que esto siga. Muchas gracias a la audiencia que se quedó hasta el final y nos vemos el siguiente martes en otra transmisión con otro invitado especial y bueno, pues esto queda grabado y seguimos en contacto. Un saludo a todos. Excelente noche.